Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Vamos a dar continuidad hoy a las particularidades del Islam que habíamos visto en los videos anteriores. Y es que el Islam es una religión completa. Es una religión inclusiva que abarca todos los aspectos de la vida. Cada problema tiene una solución dentro del Islam y esto es la razón por la que se puede aplicar a cualquier tiempo y a cualquier lugar. Es por eso que nosotros los musulmanes tenemos, alhamdulillah, gracias a Dios, una solución, una guía, tenemos una forma de vida que no solamente en los temas del Islam se habla de religión. Todo tiene que, en todos los temas de nuestra vida cotidiana, tenemos una forma de actuar. Por eso el Islam abarca todo. Y vamos a hablar acerca de estas características que encontramos en el Islam, de cómo nos da una solución a cada problema. En primer lugar, en el Islam lo fundamental es la relación que tiene el hombre con Dios. Si nosotros nos fijamos respecto a otras religiones, yo por ejemplo yo fui católico, ¿sí? Y al estudiar cuál es la visión de Dios dentro del Islam, nos damos cuenta que se habla a profundidad acerca de quién es Él. En el Islam nosotros tenemos más de 99 atributos, nombres y atributos de Dios, más de 99, ¿sí? En el Corán se pueden encontrar más de 100 inclusive, de los cuales cada nombre y atributo te muestra conforme a otra creencia un detalle a profundidad de quién es Dios. Entonces, al tú aprender sobre de él, te da una creencia firme, más firme acerca de a quién tú estás adorando, quién es tu divinidad, ¿sí? Por ejemplo, en el Islam se sabe de que Dios es el más justo. Si hablamos de creencia, ¿sí? Se habla a detalle y se responden muchísimas cosas acerca de nuestro Señor, ¿sí? Por ejemplo, el destino está relacionado con la creencia en Dios, ¿sí? Porque Dios es el que sabe todo lo que va a pasar, todo lo que pasó. Y en nuestros videos, si nosotros vemos la creencia acerca del destino, pues podemos ahondar un poco más sobre este tema de que vemos de que Dios es el más justo, de que si todo pasa es porque Dios lo tiene predestinado para nosotros, porque Él es el que conoce todo absolutamente, porque nada se le escapa en esta vida, porque Él es el creador, ¿sí? Etcétera. De que Dios es el que todo lo oye, de que nada se le escapa, de que Dios no se equivoca, sabíamos de que Dios tenía un plan en esta vida para la creación. Y saludos a la hermana Paola, nos manda saludos, nos da gusto que nos esté escuchando. Y entonces en el Islam encontramos un conocimiento a detalle sobre Dios, sobre sus nombres, atributos y cómo adorarlo a Él. Posteriormente, la vida del profeta Mohammed, que la paz y la misericordia de Allah sean con él, pues es la vida de un hombre que tenemos su historia de 23 años de vida y que hay muchísimos testigos y simplemente sus compañeros, la gente que estuvo con él en la peregrinación de despedida, fueron miles, muchísimos musulmanes dan testimonio quién es el profeta Mohammed, y es de quien se tiene una biografía muy grande acerca de las enseñanzas que él dejó, de quién es él. Y nosotros como musulmanes, alhamdulillah,
pues como él siendo el profeta durante 23 años se escribió y con la gente convivió con él y tenemos un enorme legado, y es por eso que durante todo este tiempo tenemos conocimiento de todas las cosas relacionadas a cualquier asunto de esta vida, ¿no? Entonces tenemos, ya para ir hablando de tema por tema, vamos a empezar. En el Islam se nos enseña al hombre a purificar su espíritu. No solamente se basa en que el hombre tiene que ser limpio por dentro, ¿no? Sino en el Islam, alhamdulillah, se enseña primero a purificar en tu interior, a ver cómo purificar tu intención, tu corazón. Y eso es lo más importante dentro del Islam, porque todo lo demás es circunstancial, ¿sí? Entonces, en el Islam se nos enseña cómo purificar tu interior, y eso, como habíamos visto antes, te da una tranquilidad espiritual, ¿sí? Y se te enseña a que pues debes de ser conforme a lo que practiques, ¿sí? Como lo que tú digas es como debes de practicar, ¿no? Entonces en el Islam se busca que el hombre purifique su interior, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que purifique de todos nosotros, que nos perdone nuestros pecados y que nos dé un alma que sea devota hacia nuestro Señor. Posteriormente, eso, ¿cómo es que el Islam nos enseña a purificar nuestro interior? Pues a través de la oración. Nos enseña cómo dirigirnos a nuestro Señor. Y no solamente, si uno se fija en otras religiones, las oraciones por las cuales uno se dirige hacia Dios, pues no son oraciones enseñadas por que no están en los textos, ¿no? En el cristianismo se pudiera tener el Padre Nuestro, por ejemplo, que es lo que está en la Biblia. Más fuera de él, oraciones que se digan en la misa o demás, no puedes encontrar. Y en el Islam nosotros nos dirigimos a Dios exactamente como lo enseñó nuestro profeta Mohammed, que la paz y la misericordia de Allah sean con él. Hacemos súplicas desde que uno se levanta en el día. Tenemos más de 20 súplicas que nos enseñó el profeta, la paz sea con él, a decir en el día, para pedir que te vaya bien en el día, ¿sí? Para pedirle, darle gracias a Dios porque amaneciste, ¿sí? Para pedir por una buena vejez, para darle gracias a Dios, alabarlo de la manera como nos lo enseñó el profeta. Como les decía, si uno va a misa, digo porque como les comentaba, yo era cristiano, yo era católico, la mayoría de las oraciones por la gente. Entonces nosotros en el Islam, simplemente en la oración, pues tenemos una forma de cómo adorar a Allah, y enseñada por el profeta, que la paz y la misericordia de Allah sean con él. Entonces lo hacemos en el idioma original. Y para hacer la oración, en el Islam también se da un interés a la purificación del cuerpo. Antes de hacer nuestras oraciones, nosotros nos lavamos para presentarnos ante nuestro Señor. Entonces, en el Islam se enseña también la limpieza corporal. Se da una importancia enorme a la limpieza corporal, de que el profeta, la paz sea con él, nos enseñó modales, y eso es otra de las características del Islam, de todos los modales que enseña el Islam. Pero dentro del Islam nosotros tenemos prácticas para la limpieza corporal, ¿sí? Es, por ejemplo, el que uno se bañe mínimo cada viernes. Es obligatorio que uno se bañe mínimo cada viernes por los viernes, ¿sí? De que después de tener relaciones íntimas con tu pareja, ¿sí? El lavarte antes de cada oración. Es recomendable. Desde hace más de 1400 años el profeta, la paz sea con él, pues enseñó cómo uno se lavara con agua después de hacer las necesidades,
¿sí? Antes de la oración él utilizaba un palillo que se llama un siwak, que es un árbol, búsquenlo, que yo creo que de ese cepillo tiene cerdas como un cepillo de dientes, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, entraba, decía a Aisha que lo primero que hacía antes de entrar a su casa era limpiarse la boca. Es un cepillo que es de una madera, de un árbol, que si uno lo abre tiene como cerdas con los que uno se limpia la boca y le quita el mal olor de la boca. Entonces en el Islam uno te enseña a ser limpio. ¿Sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam tenía modales para ir al baño. Decía que uno, por ejemplo, no orinara en la sombra de un árbol. Te enseña cómo a la mujer en su menstruación, también el profeta sallallahu alaihi wasallam dio las instrucciones de cómo se purificara. Tenemos los reglamentos de cómo purificar nuestra vestimenta, de cómo purificar los utensilios. Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo de que si el perro lamía los utensilios de alguien, que los lavara con 7 veces y una de ellas con tierra, y hoy se ve que si uno lava el recipiente con tierra es lo que quita más los microbios dejados por el perro, porque su saliva deja la cierta suciedad que con la tierra es lo más fácil de que se quite. Entonces, en cuanto a cómo purificar el lugar donde uno rece, el musulmán debe tratar de ser impecable para presentarse ante su Señor. Entonces da una importancia en respecto a lavarse y a purificarse también físicamente, ¿no? Uno debe tener mucho cuidado en cuidar su limpieza corporal, a cortarse las uñas, ¿sí? Que tanto el hombre como la mujer quitar el vello púbico, el tratar de ser limpios, ¿sí? Eso es respecto a la purificación antes de la oración. También en el Islam nos enseña el tercer pilar del Islam, por ejemplo, que es dar caridad. Todo lo relacionado con el dinero. Nos enseña el profeta, que la paz y la misericordia la sean con él, pues que debe de haber una congruencia entre cómo el hombre debe tratar a los bienes, ¿sí? A los bienes materiales, que eso no debe de ser tu máxima preocupación en esta vida, ¿sí? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que un hombre que amaneciera preocupándose más por los bienes mundanales que para la próxima vida, pues iba a vivir amargado. Y si es al contrario, Dios te va a dar facilidad tanto en esta vida. Y los problemas existen, pero nos enseña el Islam y con el ejemplo del profeta, quien es la paz sea con él, cómo es que él manejaba los bienes. Simplemente él era una persona que pudo tener riquezas, pudo tener todo lo que él hubiese querido en esta tierra, y él murió pobre y tenía una casa modesta y tenía una vida sencilla. O sea, si hay un ejemplo de austeridad, es como vivía Mohammed, que la paz sea con él. Él pasaba hambre junto con sus compañeros. Hay historias donde vemos que se amarraban piedras en el estómago para aguantar el hambre, ¿sí? Entonces hubo uno de sus compañeros, Omar ibn al-Khattab, que le decía al profeta que él, ¿por qué no tenían? Estaban acostados sobre hojas de palmera que le marcaban la espalda, y él decía, si puedes tener mejores cosas. Y le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, nosotros no te preocupes, lo vamos a tener en la próxima vida, ¿sí? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam fue modesto en esta vida, pero también en el Islam, como lo vimos en el video pasado, no está peleado con los bienes mundanales. A una persona puede tener, y como lo habíamos comentado la vez pasada, lo importante no es si tienes o no tienes, sino que eso no domine tu corazón, ¿sí?
de que sepas de que tu provisión está en esta vida y que está también, aún así estés dormido, tu provisión que está prescrita te va a llegar. Pero en el Islam nos enseña a que el hombre también pues debe de luchar y debe de buscar los medios para tener y que debe de trabajar, ¿no? Entonces el tercer pilar del Islam pues es dar parte de lo que tienes para que en la sociedad la distribución de la riqueza sea de una manera equitativa, de que los pobres den a los necesitados, porque es un derecho que Dios da para ellos. Debemos de saber de que todo lo que tenemos es por gracia de Dios, y en el Islam se enseña de que una persona solamente dé una pequeña parte para purificar así lo que tiene hacia los necesitados. Entonces, en el Islam une a las sociedades de quienes tienen con quienes no tienen. Y esto se ve en lo que es el zakat. Y si tú tienes, das. Si no tienes, pues eres merecedor de recibir. Y eso hace que sea una sociedad más equitativa, de que vamos a ver más adelante de cómo en el Islam también nos enseña que existe una herencia, etcétera, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de esos temas. Entonces, en el Islam nos enseña también a ayunar, en el Islam vemos cómo uno le debe de dar importancia a la purificación espiritual también de tu propio cuerpo, ¿sí? Y a través del ayuno te pones tú en el sentimiento de la persona que no tiene. Entonces es donde cuando no comes, porque mucha gente no ha experimentado lo que es no tener, mucha gente no ha experimentado lo que es tener hambre. En el Islam, cuando se nos enseña lo que es el ayuno, es porque muchas sociedades y la gente se unen, la gente que tienen con los que no tienen, porque les recuerda esos sentimientos de la gente que no tiene para poder ayudarles, ¿sí? Y en el Islam, por ejemplo, se nos da importancia, aquí ahorita que hablamos del ayuno, a una buena alimentación, a que el hombre cuide de su cuerpo. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam de que uno cuando coma debe de comer un tercio de comida, un tercio de agua y el otro tercio del estómago dejarlo vacío. Y esos, una vez le preguntaron a uno de los sahabas que por qué no se enfermaban, y él contó este hadith, este dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Entonces en el Islam se enseña a que cuides tu cuerpo. También varias veces en el Corán se wala tusrifu, ¿sí? Dijo en Galanes, dice no sean despilfarradores, ¿sí? Entonces en el Islam se enseña a que el hombre debe de cuidar de su cuerpo, de tener una buena alimentación. Es por eso de que en el Islam está prohibido las cosas que te hagan daño, en el sentido, por ejemplo, al prohibir el alcohol es una muestra también de cómo el Islam cuida el cuerpo del ser humano, ¿no? Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió todo lo dañino y todo lo que hace en los olores, ¿sí? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que los malos olores no le gustaban a los ángeles, por lo tanto uno se debe de tratar siempre de alejarse de los malos olores. Entonces en el Islam se protege el cuerpo, se protege el alma, protege tu dinero, el no malgastar, el no derrochar, debe ser el hombre en un plano intermedio. En el Islam, por ejemplo, en lo que es la peregrinación, junta a la sociedad. La forma de cómo se pide de que los hombres vayan a la mezquita, de que la gente se reúna a la mezquita cada viernes. En primer lugar se pide que la gente, que los hombres hagan sus oraciones en la mezquita. Y eso hace, yo como experiencia personal, yo viví en Arabia Saudita y tú veías cómo nosotros nos reuníamos para rezar los viernes, ¿no?
y nos reuníamos, la mezquita estaba al lado de donde vivíamos, entonces los vecinos nos veíamos todos los días en la mezquita, ¿sí? En uno de los 5 rezos, porque había veces que uno salía a la escuela o salía a otro lado o que ibas al trabajo y entonces no puedes estar siempre rezando en la mezquita que está cerca de tu casa. Pero eso hace que siempre haya un convivio dentro de la vecindad, de la gente que son vecinos. Posteriormente, el Islam te dice que vayas a la mezquita el día viernes, que por lo regular uno va a la mezquita más grande del barrio o de la ciudad. Y en la mezquita se ven los problemas que tiene la gente cercana a ti. En los viernes se hablan de problemas pues más cercanos a lo que es la ciudad, el barrio de donde estás. Y los días del Eid, que se habla en general, y también cuando es la peregrinación, que se reúnen musulmanes de todo el mundo. Algo en la Meca una vez al año en determinados días. Eso hacía que los musulmanes, los inventos que hubo a la civilización islámica, se reuniera durante cada año y ellos intercambiaran sus ideas, ellos intercambiaran sus inventos, y eso hizo que hubiera gran avance dentro de la civilización islámica. ¿Sí? Antes, donde no existían los medios de comunicación como hay ahora, ¿sí? Hacía que se fortaleciera la comunidad de los musulmanes. Entonces, es una forma de cómo el Islam ordena a la sociedad. Es una forma de cómo el Islam te enseña a convivir, a compartir con tus hermanos. Posteriormente de esto hablamos del Islam. Sí, les voy a dar algunos ejemplos de cómo el Islam abarca. En el Islam se trata los temas de compra-venta, ¿no? Y en el Islam se te enseña lo importante que es, como decíamos, de que el hombre no solamente se quede a rezar, sino que también busque la provisión, ¿no? O sea, por ejemplo, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam de un hombre que iba a donar todo su dinero, dijo, es mejor que dejes una parte para tu familia, en dado caso de que tú llegues a faltar, no los dejes a ellos pidiendo, ¿no? Dijo que era mejor que un hombre se echara a la espalda madera para cargar y posteriormente la vendiera a estar pidiendo dinero a los demás. Entonces, en el Islam tiene leyes de la compraventa, ¿no? En el Islam tiene leyes respecto a los préstamos, está en contra de la usura, de los intereses, regula cómo es que se debe de ganar el dinero de una manera lícita, incita al trabajo. Tenemos hoy en día, ¿no?, muestras de cómo en el Islam resolvería muchos problemas simplemente, por ejemplo, con el trabajador. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que le pagaras al trabajador antes de que se seque la última gota de sudor de su frente, ¿sí? En el Islam tenemos, por ejemplo, las garantías, ¿sí?, de que uno tiene el derecho a retractarse después de la compraventa de un producto. En el Islam tenemos leyes de cómo uno tiene que describir un producto cuando lo vendes, que uno no puede, y está prohibido entre el Islam, vender un producto donde haya cierto engaño. Por eso, para que se cumpla una compraventa, uno debe dar detalle de lo que es el producto. Por ejemplo, para un trabajo, ¿sí? O sea, si tú vas a encargarle un trabajo a alguien, pues deben de quedar desde antes de ese trabajo, pues deben de acordar el precio, se debe de detallar a lo máximo cómo es que cómo va a ser el trabajo de la persona en la que deben de acordar los dos. Fíjense, en el Islam hay leyes para la sociedad. ¿Por qué? Porque les digo que debe de haber cierto detalle para que después de que si una persona tú no quedas de acuerdo con él, después te diga, no, pues es tanto, y eso pasa muy a menudo, de que la gente se aprovecha.
Si tú no quedas en el acuerdo anteriormente, desde un inicio, pues después la gente se aprovecha de los demás y te dicen un precio pues muchísimo más caro, que eso en el Islam se prohíbe, ¿no? En el Islam, por ejemplo, se le daba el derecho a la propiedad a la mujer igual que el hombre, ¿no? Cuando eso en la sociedad occidental pues pasó muchísimo tiempo después, ¿no? De que la mujer podría ser dueña pues de sus bienes, ¿no? Eh, Hablando de las tierras, ¿sí? En el Islam hay también, por ejemplo, leyes respecto a las tierras, a los terrenos, ¿sí? En las marcas que se ponen, en cuanto a los caminos. Fíjense, en el Islam encontramos como hasta cuando tú vas avanzando, que cuando tú vas y te encuentras una piedra en el camino, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que el acto el menor acto que uno puede hacer dentro de la fe es quitar la piedra del camino, ¿no? O sea, eso forma parte de la religión. Imagínense, tú vas caminando o ves un obstáculo y el que lo quites del camino, en el Islam hay recompensa porque la gente haga eso, ¿no? El profeta sallallahu alaihi wasallam habló de los regalos, acerca de las limosnas, acerca de la caridad, acerca de no echar en cara cuando tú le das a alguien. Y vemos cómo en el Islam se abarca todas estas cosas. Dijo, no vendas aves en el aire ni peces en el agua, ¿no? Cuando eres incapaz de tener ciertas cosas y tú ya las quieres vender, etcétera. En el Islam habla de todo esto y nos da una guía para el hombre cómo debe de llevar su vida a cabo. En el Islam te habla, por ejemplo, acerca de la herencia, ¿sí? Cuando el hombre está casado, cuando no, si tiene hijos, si no los tiene, ¿sí? Cómo se puede dejar parte de la herencia antes de fallecer, un legado. Si es en dado caso que fallece, pues ya se tiene la manera de cómo es de que quedaría la herencia de la persona una vez fallecida, y esto evita también muchísimos problemas hoy en día. En la actualidad muchísimas familias están divididas por no tener dejar las cosas intestadas, ¿no? Sin que hubiese clarificación acerca de ese tema. Entonces en el Islam se habla de la herencia y hay capítulos donde se tocan muchos estos temas, y a detalle es una de las ciencias dentro del Islam donde tenemos a detalle cómo es que se maneja el tema de la herencia, que es increíble cómo la religión habla de estas cosas, ¿no? Se considera como parte de la mitad del conocimiento de la religión, conocer de estos temas. En el Islam habla acerca de que el hombre, si vive en pareja, habla acerca del matrimonio, de los modales que tú debes de tener con tu pareja, de los derechos que tienen los hijos inclusive antes de nacer, ¿sí? O sea, de los derechos que tiene tu hijo antes de nacer, es de que simplemente tanto el hombre como la mujer deben de escoger una buena pareja para, si es en dado caso de que busquen tener hijos, tengan derechos de los niños, es de que el padre les escoja un buen nombre, un bonito nombre, ¿sí? De cómo antes del matrimonio uno puede tener condiciones y cómo se busca el bien para la pareja poniendo las condiciones del matrimonio, de cómo es que van a vivir, buscando que los dos tengan una buena relación en el futuro, ¿no? Entonces en el Islam se tienen los dos derechos. Están los derechos del hombre, los derechos de la mujer, ¿sí? Cómo es que se establece las condiciones, y se hablan acerca pues de las características de cómo el hombre debe tratar a su esposa, de cómo la esposa debe tratar a su marido, de cómo se deben de tratar a los hijos, de cómo se deben de tratar a los padres,
¿sí? En el Islam hay una forma de cómo el hombre debe comportarse en sociedad y de cómo el hombre debe tratar a la familia, cómo debe de tratar a tus cercanos, cómo debes de tratar a tu vecino. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: llegó a mí el ángel Gabriel y me insistía tanto y tanto sobre los derechos de mi vecino que inclusive pensé que el vecino iba a tener derecho a la herencia. Entonces, en el Islam nos enseña el gran valor que deben de tener los padres en la vida de los musulmanes. ¿Sí? Entonces, debemos de agradecerles por todo lo que nos han dado en esta vida y, como dice Allah en el Corán, no bajar las alas de la misericordia como ellos lo hicieron con nosotros cuando nosotros éramos pequeños. Y se les debe de obedecer. Entonces, en el Islam nos enseña los derechos con la pareja, del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de los vecinos, de los conocidos, inclusive hasta con el enemigo. ¿Sí? Dice Dios en el Corán que cierto sentimiento de odio hacia tu enemigo no te haga ser injusto con él. Dijo, sean ustedes justos, que eso es más cercano a la piedad. O sea, inclusive en el Islam no es una religión que uno diga, ya tú eres musulmán y con los no musulmanes te puedes comportar como quieras. No, el Islam te enseña hasta cómo el enemigo tiene derechos a favor de ti, ¿no? Entonces, en dado caso que una pareja no se lleve bien, en el Islam también existe el divorcio, que es algo de lo que no se busca, de lo que más se trata de no llegarse a concretar, pero en dado caso de que si llegase a pasar, en el Islam hay los reglamentos para que en dado caso que eso pase, cómo es que debe de pasar y cómo se debe de llevar a cabo. Por ejemplo, un hombre, si su esposa está embarazada, no la puede divorciar, sino el divorcio pasa hasta que ya nazca el niño. No puede haber un divorcio en toda esa etapa. Y hay leyes, por ejemplo, a una mujer que está menstruando, el hombre no la puede divorciar porque en ese tiempo pues la mujer pasa por ciertos cambios fisiológicos, inclusive hasta su carácter. O sea, el Islam se busca cómo proteger al hombre en todo sentido. Y es por eso que dentro del Islam tenemos también cómo abarca todo, de que en el Islam tenemos los principios generales de la jurisprudencia islámica, donde el Islam cuida el ser, el Islam cuida los bienes, el Islam cuida el intelecto, el Islam cuida la familia, el Islam cuida tu honor. Y para todo esto tenemos pues todas estas reglas que estamos diciendo, ¿no? El amamantamiento, por ejemplo, en el Islam se habla del amamantamiento, ¿no? De que el niño, en el Corán dice que si tú quieres realmente completar el periodo de amamantamiento, se debe de ser por 2 años, ¿no? Y hoy en día las organizaciones mundiales que hablan sobre lactancia y también de la salud, se ha visto que ese es el periodo que uno pues puede amamantar al niño, que le hace bien, ¿no? La leche al bebé, esa leche materna. En el Islam también no es una utopía que te diga de que si todo el mundo fuera musulmán, de que todos se van a portar bien. Por eso también dentro del Islam, dentro de una sociedad islámica, hay leyes penales, que esas solamente se pueden aplicar bajo un líder y bajo un gobierno islámico que lleven a cabo estas leyes. Pero en el Islam existen leyes penales, ¿no? Que están el libro de las penalidades, que se llama Al-Hudud. Entonces, para esto también no cualquier persona puede aplicar la ley, ¿no?
Para eso también dentro del Islam tenemos el conocimiento de el juicio, cómo es que debe de ser llevado a cabo un juicio, cuál es el procedimiento que debe de pasar para que exista un juicio, cuáles son las características que debe tener un juez, cuál es la virtud en la función de los jueces, ¿no? Cuál es el procedimiento judicial, cómo deben de ser las pruebas. Deben de existir las pruebas porque en el Islam se busca ante todo que exista la justicia, ¿sí? En el Islam tenemos la regla, como les decíamos, respecto a los alimentos, qué es lo que se puede comer, qué es lo que no, inclusive para sacrificar a los animales, ¿no? En el Islam se habla. Este tema está muy relacionado con el tema que vamos a hablar después, es de que el Islam abarca los mejores modales, que tenemos modales para todo, ¿sí? Pero también, así como tenemos modales para todo, hay legislaciones para todas las cosas. Entonces, en el Islam habla acerca de la búsqueda de la justicia, en el Islam habla acerca de cómo debes de ser buenos dentro de tu sociedad, los procedimientos, como les decía, de los procedimientos judiciales, las pruebas que tú debes de dar, cómo son las pruebas que se aceptan, las que no, cómo debe ser un juicio, cómo es que debe de ser el juez, etcétera. Entonces, espero que esta plática nos dé pues un poquito de apertura a nuestra perspectiva de que el Islam es una solución para todos los problemas, ¿sí? de esta vida, y de que si tú no conoces ciertas cosas, pues dentro del Islam también sepas de que en el Islam se maneja, ¿no? De que en el Islam existen, y pues de que alhamdulillah, imagínense el profeta que vivió durante 23 años y que tuvo más, así miles de gente que estuvieron junto con él, y que todo eso pues tenemos hoy en día pues los testimonios de la gente que estuvieron con él, pues tenemos muchísimos temas de los cuales se puede hablar, de muchísimos temas de los cuales el Islam abarca, y es una ventaja que no se puede encontrar en cualquier lado, ¿no? Entonces le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que esta plática sea para beneficio de todos nosotros. Le doy gracias a las hermanas y los hermanos que nos vieron en este video. Si tienen preguntas, no duden en mandarlas para que se respondan posteriormente, y pues le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone, que nos bendiga, que nos dé lo mejor para ahora, para después, lo conozcamos y no lo conozcamos, que nos dé todo lo bueno que haya pedido su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos refugiamos en él de todo lo malo que se haya refugiado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y pues que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.